Yo confieso ante Dios Todopoderoso. En el capítulo anterior. Un montón de dinero. Y aunque hubiera sido poco, yo quedé alarmado. Me sentí miserable por ser tan ingenuo y estúpido, indignado. Olvidé a la señora Lucrecia, elegí algunos de los legajos que había visto y otros al azar. Me los metí dentro de la academia llegada al seminario. Desesperado, me quité toda la ropa y busqué dentro de la ropa por si acaso. No había nada. Y que no hubiera nada era una tragedia. Me vestí de nuevo. Miré bajo la cama, en el closet. Fui hasta el baño. Nada de nada. En la cara de inmediato. Supuse que sabía lo de mi expedición unas pocas horas antes. Que al terminar la misa me iba a llamar aparte para interrogarme y que después me iba a expulsar. La suerte estaba echada, el destino marcado. Conté los segundos para que el Padre dijera: la paz está con vosotros. Y cuando lo dijo, la paz esté con vosotros, me arrodillé, bajé la cabeza y me di la bendición con fervor. Y en esas estaba cuando sentí que una mano tocaba mi hombro. Y vi al Padre Benito, que me hacía señas de que fuera con él. Por un instante creí que eran alucinaciones mías, porque era imposible que en menos de lo que dura una bendición el Padre Benito hubiera caminado hasta donde yo estaba. No sabía cómo. Uno de los novicios ya había limpiado. Le pregunté al Padre Benito cada cuánto hacían el aseo en la sacristía. Se quedó en silencio, o siguió en su mutismo. Arregló 2 floreros que había sobre el mueble de los archivos y dijo, sin darse vuelta: Capítulo 6. Enemigos somos todos. ¿Podría cerrar la puerta, por favor? Sí, por supuesto, su eminencia. Ya imaginará que lo que tengo que decirle es delicado. Supongo. No tengo ni idea de lo que habrá investigado sobre las plumas, y menos lo que habrá encontrado o sabido, si es que ha sabido algo. No me interrumpa, por favor. Ya le estoy diciendo que no sé qué sabrá ni nada, y la verdad es que tampoco me importa. Este asunto es mucho más grave de lo que usted se haya imaginado, y hay mucha gente involucrada. No tengo... Silencio. Cuando el Padre Benito dijo silencio, aún de espaldas, pensé que me hablaba a mí. O sea, que me decía que no siguiera hablando del tema de las plumas. Sin embargo, en menos de un segundo comprendí que había oído algo. Yo también escuché un ruido de pasos, seguido de otro de que algo no muy pesado se hubiera estrellado contra un piso. De repente, impulsado por 1000 cosas que tenían que ver con el miedo, la curiosidad y sus distintos grados, pegó un salto. Retiró de la pared un armario y abrió una puerta pequeña que daba a un oscuro pasadizo. Se asomó, con el dedo índice tapando su boca, y movió su cabeza para que lo siguiera. No había nadie. Caminamos un largo trecho hacia la izquierda y la derecha y por fin, decepcionados, nos devolvimos. En voz muy baja el Padre me dijo que era mejor que habláramos afuera. Lo espero en la panadería de la 11:94 en media hora. Salí a toda prisa, subí a mi habitación, saqué 2 de los documentos que había encontrado la noche anterior y una pequeña cámara fotográfica que me había regalado mi tía. Tomé fotos de las hojas y me las metí entre la camisa. Caminé hasta la panadería decidido a descubrir la verdad, toda la verdad de los secretos del Padre Benito. Lo de las estilográficas, lo de la señora Sandoval, lo del párroco de la iglesia de San Francisco, el Padre Anastasio, lo de los documentos que había hallado, las penitencias, las platas, todo. Pedí un tinto y un pan francés y esperé. Le pregunté al panadero la hora y deduje que ya habían transcurrido los 30 minutos que había puesto como plazo el Padre Benito. Me dispuse a esperar 15 minutos más y pensé que cuando pasaran esos 15 minutos iba a ponerme otro plazo, porque así era yo siempre. Iba muy puntual a las citas y terminaba por esperar y esperar y esperar y más que nada por prolongar los plazos. Y los prolongaba porque me parecía de pésimo gusto que alguien dejara esperando a alguien. Sobre todo si el alguien que esperaba era yo. Pero allí estaba, repitiendo la historia, alargando los plazos, aguardando. Decidí largarme cuando empecé a sentirme observado en demasía, como si fuera un policía encubierto o una ampona de sentado. Pagué y me fui. Apenas traspasé la puerta vi una sombra que corría, la sombra del Padre Benito. Llegó hasta donde yo estaba y jadeante me tomó del brazo para recuperarse. Tenemos que escondernos, Padre Andrés. Con el penúltimo hilo de voz que le quedaba me aló y me llevó por detrás de la panadería por un callejón oscuro y desolado que en otros tiempos había sido la entrada a una sala de cine. Me indicó que me acurrucara detrás de un muro, se cercioró de que no había nadie y se arrumó a mi lado más jadeante que antes, sudoroso, con los labios casi blancos y una mirada del más allá. Respiró profundo 3 veces y las mismas 3 veces botó el aire con fuerza sobre mi cara. Olía a remolachas. Soporté sus bocanadas por decencia y por estupidez y por ese temor reverencial a la autoridad que jamás he podido superar, hasta que volvió a la normalidad y me dijo que alguien había entrado a la sacristía y se había robado unos documentos muy, muy importantes.
Mi vida, la suya, la de todos en el seminario depende de esos documentos. ¿Pero documentos de qué, padre? ¿Qué tienen? ¿Por qué son tan delicados o qué? Ahora no le puedo decir nada más. Tenemos que encontrar a los tipos que se llevaron eso. ¿Y solo se llevaron unos papeles? Sí, solo esos papeles. Sabían a lo que iban. ¿Y usted tiene algún sospechoso? Sí, puede ser. Lo cierto es que quien se los llevó sabe qué hay ahí. ¿Y es un sospechoso o dos o cuántos? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Pueden ser... Mire, padre Andrés, en esos papeles hay historias de gente con nombres y apellidos. Esos son los sospechosos. Esos son los que se han llevado los documentos. Y usted parece bueno para investigar. Va a tener que investigar conmigo. Por un lado, tal vez atravesado por el miedo, el padre Benito parecía frágil, vulnerable. Creí que si insistía iba a saber algo más, pues hasta aquel instante todo lo que me había dicho el padre yo ya lo sabía. Aunque él no supiera que yo lo sabía, por supuesto. Tenía que presionar, aprovechar su estado. Eminencia, excúseme que sea tan directo, pero yo no le voy a poder ayudar en nada si no me dice quiénes son los personajes de esos papeles, o qué dicen, o cuáles son las historias que hay en los documentos, porque así sin saber nada voy a ciegas. Que el Señor nos ampare y nos favorezca, padre Andrés. Yo también voy a ciegas con usted, y sin embargo, no me queda otra que confiar en su conciencia y en sus acciones, y confiarle lo que sé, que no es poca cosa e involucra a mucha gente, como le dije. Si nos hubiéramos visto desde afuera, desde arriba, habríamos parecido dos refugiados de una guerra a la espera de que alguien o la divina providencia nos salvaran. Acurrucados, pegados, temblorosos, con las manos metidas entre las mangas de las sotanas y los ojos desvirolados, íbamos soltando palabras y frases a cuentagotas. Sobre todo el padre Benito, que era quien tenía toda la información. Yo me limitaba a presionarlo y a cuidar mis papeles, o sea, a que él no se diera cuenta de que llevaba algo bajo la camisa. Hay muchas cosas que no se saben, que usted no sabe, padre Andrés. Nuestra iglesia no es un centro de oraciones y de alabanzas, y no lo es desde hace varios años. Tampoco puede serlo. Nuestra evangelización debe trascender la palabra, ir a los hechos. No sé si me explico. Ajá, excelencia, continúe que yo lo voy entendiendo, o no importa que no, pero siga. Hace algunos años, digamos que 15 o algo así, nos planteamos nuestro papel en la sociedad, o se la plantearon los sacerdotes que estaban a nuestro cargo, o para ser precisos, algunos de esos sacerdotes. Hubo muchas discusiones, conversaciones, estudios, lecturas, ponencias. 2 de nuestros superiores habían hecho parte de unas comisiones de estudio en el campo para saber cómo llevaban sus vidas los campesinos, cómo la enfrentaban y más que nada, cómo habían vivido y vivían la violencia que se había desatado tras el horrendo asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. En la medida en que iba hablando, el padre Benito iba transformándose. De repente, había dejado atrás su rostro temeroso y sus ojos de no saber de dónde podía llegar el demonio. Ya no temblaba, e incluso dejó de susurrar. Y siguió hablando. Me contó... Aquel estudio arrojó conclusiones que ninguno de nosotros había imaginado. La historia de nuestros campesinos, sobre todo en el Tolima, el Huila y los Santanderes, estaba plagada de odio y de venganza. Los habían robado y habían matado a sus seres queridos. Los habían violentado, masacre tras masacre, y toda aquella violencia había surgido del mismo gobierno. Era una estrategia política, padre Andrés, si es que a eso podemos llamarle política, para limpiar de liberales todo el territorio colombiano. En resumen, asesinaron a miles de campesinos de las maneras más bárbaras posibles y desaparecieron pueblos enteros, así como después destruyeron todos los registros policiales en los que aparecían involucrados los conservadores, sus familiares o la gente del gobierno. No podía quedar una sola huella de lo que había acontecido, de lo que ellos habían hecho que aconteciera. Incluso a comienzos de los años 60 se citaron todos los directores de los periódicos del país, 82, y con excepción de uno, firmaron un mutis por el silencio, que nadie escribiera sobre lo que había pasado, que se olvidara la historia. Pero no se olvidó. No se olvidó, por supuesto que no. Cuando los hechos son así de graves, no hay silencio que valga. Mientras más escuchaba las historias que me contaba el padre Benito, más me arrepentía de los papeles que me había robado y de todo lo que había pensado sobre él, porque lo había destrozado en mi mente. Lo había bajado al más bajo nivel de las cloacas, y allí, a las cloacas para que se revolvieran con las ratas y las larvas y gusanos y quién sabe qué más, había echado su imagen, su nombre, su pasado, su sotana, su maldita vocación de cura y sus ínfulas de superior de nuestra orden. Cuánto me había equivocado, pensaba al escucharlo, y seguía escuchándolo decir. Yo me aferré a esos estudios como a la vida, como a Dios, padre Andrés. Y esos estudios, las vidas de toda esa gente se convirtieron en mi mayor obsesión, en el más importante sentido de la vida. Incluso le confieso que por momentos ese nuevo objetivo fue más importante que el mismo Dios, o por lo menos que nuestra santa e inmaculada iglesia.
porque sí, era necesario ir más allá de la Biblia, de las Santas Escrituras, de los rezos y las idas y las oraciones. A punta de palabras no íbamos a cambiar la miseria y la podredumbre de tantas y tantas personas. ¿Qué le vamos a hacer? Le pregunté, ¿y los documentos robados y las plumas y los secretos, todo eso que tiene que ver con aquello? Todo tiene que ver con aquello. Yo ahora no le puedo revelar lo que hemos tramado, lo que hemos hecho y quiénes han sido y cómo. Sería peligroso para usted, créame. Por lo menos por ahora, enemigos son todos. Y si digo todos, es todos. Están en el seminario, en la calle, en el gobierno, en las distintas diócesis, en las joyerías. Cualquiera puede ser un enemigo. Desde don Roberto, el portero, hasta la más beata de nuestras feligreses. El sol de media mañana cayó encima de nosotros, como si nos sepultara. Los tipos que perseguían al padre Benito seguro se habían ido. Las calles se habían abarrotado de oficinistas, trabajadores, limosneros, carros, buses y taxis. Sereno, como si se hubiera quitado un morral lleno de piedras de la espalda, el padre se levantó y me ofreció su mano. Me pidió que no le comentara nada a nadie y caminamos hasta el seminario. Roberto, don Roberto, nos abrió la puerta con el mismo gesto entre irónico y cómplice de mi primera noche y nos acompañó por el camino hacia la entrada principal. A mí, la verdad, lo que más me importaba de todo aquello era que nadie se percatara de que llevaba unos papeles bajo la ropa. Pero era tal mi preocupación, que por esa misma preocupación me tocaba por todos lados para cerciorarme de que las cosas estuvieran en orden. Y cuando íbamos ingresando al seminario me levanté el saco hasta el punto de que don Roberto se dio cuenta de que tenía algo raro debajo. Me llamó. ¡Padre! ¡Padre Andrés! Apenas lo escuché, volví a tocarme y los papeles sonaron como un inmenso crujido. El padre Benito, que se había adelantado unos cuantos escalones, se dio vuelta y me miró con ojos de interrogante. Yo le sostuve la mirada, le sonreí, levanté una mano como si me despidiera y me devolví a la portería. Tenía que hacerme el loco y cambiar un pecado por otro. O sea, el pecado de los documentos por cualquier otro. El que fuera sería menos grave que el primero. Roberto, don Roberto, le dije. Roberto, usted ni se imagina, no se podrá imaginar los papeles que me encontré. No, obvio que no. Padre, cuénteme. Es que hasta me da pena con usted. ¿De pena? De pena se murió un burro en Cartagena, decía mi papá. El padre Benito se quedó un rato inmóvil, luego caminó unos 5 metros hacia nosotros, pero don Roberto, le hizo señas de que todo iba bien, de que no había problemas. Váyase a descansar, excelencia, que yo cuido aquí todo. Ahora sí. Déjese de pendejadas, padre Andrés, y cuénteme qué es lo que tiene entre manos. Por un momento quise decirle todo. Lo de los documentos, lo que había en cada uno, la plata, las extorsiones, todo. Que los había hallado en la sacristía y que había muchos más, montones. Sin embargo, luego vi al padre Benito mientras subía las escaleras a la puerta principal y recordé sus palabras. Lo que me había dicho, lo delicada que era la situación y, por supuesto, su situación y los enemigos. Desde don Roberto hasta la más beata de los feligreses. Había dicho. Entonces me arrepentí y le dije a don Roberto que me había... Es que me encontré unos papeles, don Roberto, con unas historias maravillosas, pero de verdad que me da pena decirle qué son. Hice una pausa. Pasó un carro a toda velocidad con música guapachosa, Lucho Bermúdez seguramente, o Pacho Galán. De ahí no salía. Tanta fiesta por allá y nosotros acá, enclaustrados. No se me haga el distraído, padre. No, mire, hagamos un trato. A ver. Yo voy a leer bien todo esto porque apenas leí el comienzo y mañana le cuento de qué se trata con pelos y señales. Déjeme decirle que no le creo, padre. Me aclaró. Don Roberto dio un paso hacia mí y me tocó la espalda, se rió. Yo le propongo otro trato. A ver, dígame. Si usted no me dice mañana, bien temprano, lo que dicen esos papeles, yo le cuento al padre Benito qué fue lo que pasó y que usted tiene unos documentos misteriosos que sacó de la sacristía. ¿Ah? No, espere, yo le cuento mañana sin falta. Porque también podemos hacer otra cosa. Dígame. Un negocio. ¿Un negocio? ¿Usted y yo? Sí, no es lo que usted piensa, padre. ¿Y qué es lo que creo yo? Bueno, la verdad es que no sé. Lo dije por si acaso. Porque usted sí cree en algo, ¿cierto? Supuse que don Roberto me iba a chantajear. Me dijo que hiciéramos un negocio y tenía información sobre mí. Poca, pero la tenía. Mientras seguíamos con nuestra charla insulsa me fui desesperando. Tenía hambre y tenía sueño y tenía miedo también. Y no sabía qué era cierto de lo que me había dicho el padre Benito y qué era falso. Y qué significaban los documentos y qué papel jugaba en todo eso don Roberto. Porque algún papel jugaba. Llevaba ya más de 20 años en el seminario y uno en 20 años aprende muchas cosas.
Ve a la gente entrar y salir. Anota sus horarios, habla con los unos y con los otros. Recorre los pasillos. Es un confesor de alguna manera. Una cámara. Su oficio además era ese, ser una cámara, tener información. Tal vez estaba ahí para eso, para informarle a alguien o a alguienes sobre los pasos y las acciones de cada uno de nosotros y de otra gente. Él era el único que tenía pruebas de nuestras entradas y salidas. Y seguro sabía más cosas, porque para nadie era un secreto que algunos novicios e incluso sacerdotes se escapaban a medianoche, y tampoco era tan extraño suponer que había gente que entraba a deshoras, mujeres quizás, u hombres. Afuera se hablaba mucho de los seminarios, de los conventos, y no se hablaba por pura invención. Algo había de cierto en lo que decían, desde tiempos inmemoriales. Las historias sobre los misterios de las abadías habían llenado páginas y páginas y páginas. Incluso se contaban cuentos de asesinatos y otros asuntos macabros. Don Roberto era la memoria de todo eso, y lo era por lo que veía, pero también por lo que averiguaba. Pues en el fondo todos los días y a toda hora iba llenando sus cuadernos con información que le podía servir a unas cuantas personas, y que podían condenar al mismo tiempo a otras. Él anotaba y guardaba y después cobraba. Sus negocios, como me lo había dicho, eran cambiar información por más información. En la medida en que más tuviera, más sumaría. Digamos que don Roberto era un banco de datos que se multiplicaba minuto a minuto, y sus datos costaban mucho. Él tenía lo que alguien necesitaba. En un principio, quizá ni sabía quién pudiera requerir esto o aquello. Sin embargo, él acumulaba datos, por si acaso. Como dijo, por si acaso. Tiraba el anzuelo a ver si alguien caía. Esa noche era yo. Otras noches debieron ser otros. ¿Cuántas noches de preguntas capciosas habían transcurrido en 20 años? ¿Y cuántos secretos había obtenido él gracias a sus interrogantes aparentemente desprevenidos? ¿Cuántos novicios y curas y gente de civil y quién sabe qué más se habían condenado por él? Esa noche la cerré con 1000 tormentos en mi cabeza. Estaba a su disposición, o eso creí. Aunque luego no supe por qué. No había nada concreto. No obstante, me sentí atrapado. Que si creo en algo, padre. Mire, padre Andrés, lo que yo crea o no crea, acá no importa demasiado. Me dijo luego de un difícil silencio en el que él volteó a mirar los carros, o los no carros de la séptima, y yo me vi los zapatos. Cuando me respondió, ya se me había olvidado lo que le había preguntado. Sin embargo, su respuesta fue una puerta más que me abría y que me llevaba a un túnel lleno de incógnitas. Don Roberto sabía mucho más de lo que aparentaba. Eso era cada vez más claro. Todos luchamos desde una convicción, o usted no. Puede ser, puede ser. En ese sentido, todo termina siendo una convicción. La plata es una convicción, la política, el fútbol, la suerte. Por eso, don Roberto, por eso, usted también tiene convicciones. Sí, las tengo. No son las mismas que las suyas. De eso estoy casi absolutamente seguro. Somos una infinita sucesión de sorpresa, don Roberto. Usted, yo, el padre Benito y todos los que vivimos acá. Y los que no, también. ¿Sabe qué? Acá como estamos hablando de todo y de nada, le voy a confesar una cosa. Adelante. Como usted lo acaba de decir, uno ya no puede estar seguro de nada, ni de nadie. Bueno, pues yo cada vez estoy más viejo, pero por viejo no es que sepa menos. Al contrario, por viejo sé más. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Sí, así es. Nunca mejor dicho. Y bueno, la verdad es que a veces me hace falta confiar en alguien. Contarle todo lo que sé. Porque hay días en los que creo que me voy a explotar de tanto secreto. ¿Y en serio no confía en nadie, nadie? Si echo para atrás, solo me voy a encontrar con gente que me ha decepcionado. Esa es la pura verdad. Acá también. Ay, padre, acá. Claro que sí. Sobre todo acá. No diga. Acá le suelto una. Usted sabe que en uno de los pasadizos secretos del seminario hay un cuartico especial que siempre está bajo candado. Algo me han contado, sí. ¿Y sabe qué hay ahí? Me dijeron que papeles, documentos. ¿Ah, sí? ¿Quién? Si mal no recuerdo, Tartufo. ¿Y usted le cree a Tartufo? A alguien hay que creerle, usted mismo lo acaba de decir. Con otras palabras, pero es lo mismo. No puede uno ir por la vida desconfiando de todo y de todos. No sé. Con los años tal vez terminé creyendo que eso no es tan así. Que no hay que confiar. Exacto. El ser humano es mucho más complejo y perverso de lo que uno se puede imaginar. Y lo dice por alguien en especial, alguien de acá.
Por todas partes hay perversión, padre. Usted ni siquiera sabe, ni puede saber si yo lo soy. Por ejemplo, y está acá hablando conmigo de todos esos asuntos y confiando un poco en mí, ¿o me equivoco? Eso es lo que usted dice. Lo digo porque lo veo. Intuición. ¡Ah! Me suena gracioso lo que dice, padre. Ajá, ¿por qué? Porque yo no creo en eso, las intuiciones, mejor dicho. No creo en nada sobrenatural, ni en milagros, ni en magia. Entonces, ¿qué viene siendo una intuición? Yo creo en el conocimiento, padre. Con los años, uno va conociendo de miradas, de gestos, de tonos de voz, de palabras. Es un aprendizaje que dan los años y el observar, el estar en el lugar como este, aquí encerradito, por ejemplo, porque acá no le queda a uno otra cosa que observar y anotar y volver a observar y pensar. Por su observación, deduce que yo confío en usted. Así es, Y a padre. mí me faltan años de mirar como usted. Usted no lo habría podido decir mejor, padre. Estoy condenado a tener que esperar. No necesariamente, o no tanto, padre Andrés. Porque mire usted, los procesos se pueden acelerar. Vivir en un día lo que alguien vive en un mes o en 6. Y captar. Todo es asunto de captar. Y por lo tanto, de estar en disposición de captar. En permanente búsqueda, ¿me entiende? Así supo entonces lo del cuarto en los pasadizos. Sí, así, sin más ni más. Mire, es que si uno busca, encuentra. Y si uno encuentra, adquiere un poder. Y usted encontró y adquirió un poder, claro. ¿Pero sobre quién? Uf, sobre muchos acá. Unos que están, otros que ya no están, pero que andan por ahí. Y otros que vienen de vez en cuando. Y le puedo preguntar por alguien. Puede, obvio que puede. Otra cosa es que yo le responda o que quiera responderle. Todas las relaciones están marcadas por un interés. Mi muy respetado padre, muy a pesar de que usted hoy no lo quiera ver así. De un interés... De cualquier tipo de interés. Yo me intereso por algo que usted tiene. Y a cambio usted demanda algo para mí, ¿me entiende? Y ahí vamos llegando a un acuerdo, padre. A una negociación. ¿Y qué demanda usted de mí a cambio de la información sobre la persona que le voy a nombrar? Suelta el nombre de una vez por todas y luego arreglamos. ¿Qué es lo que usted se muere por saber? Lucrecia Sandoval, le dije. Apenas le solté el nombre como él me dijo, don Roberto sonrió. Lo sabía todo. Se le notaba en cada uno de los músculos de su rostro, en su mirada pícara, incluso en el movimiento de los dedos. Todo en él me decía que estaba a punto de cerrar un gran negocio. Yo era la víctima, por decirlo así. Me tenía en sus manos, dueño de sí, de la situación, de mí. Me dijo que lo esperara un minutico y se metió en su caseta. Salió con un par de tintos en sendas tazas desportilladas. ¿Azúcar?, me preguntó. Bueno, una cucharadita, gracias. Mientras don Roberto me echaba el azúcar y revolvía el café, un Land Rover se acercó a la verja de la entrada por la 7ª y se parqueó. Un hombre se bajó por el lado del copiloto y se aproximó a la puerta. Se agachó, o eso me pareció ver, y enseguida oí un timbre ronco muy diferente al normal. El conductor apagó y encendió las luces. Uy. Ya vuelvo, padre. Me dijo don Roberto antes de acabarse el tinto casi de un solo sorbo. Con las manos en los bolsillos de su saco salió corriendo y saludó al hombre en la verja. Yo no alcancé a escuchar qué dijo, ni el nombre del visitante ni nada. A contraluz, alcancé a vislumbrar que intercambiaban algo. Luego todo volvió a estar como estaba. Tráfico de pecado, su santidad. Dijo al regresar, y se metió en su caseta. Volvió con una hoja escrita a máquina. La desdobló. Leyó las primeras líneas murmurando y me la entregó. En el siguiente capítulo... Tenga usted muy buenas noches, padre Andrés. Y cuídese mucho, que ya va sabiendo cómo es la cosa acá y cómo son los negocios conmigo. Iba a continuar, pero don Roberto me rapó la hoja. Bueno, hable de una que si lo ven acá, a la guandoca. Confieso que asesiné a mi padre, muy a pesar de que no deseaba su muerte.
y confieso que después me deshice de su cadáver con una frialdad digna de Jack el Destripador. Oí la voz de la señora Sandoval y la vi en una larga conversación con don Roberto. Él le agitaba unos papeles casi en la cara. Ella lo increpaba con las manos y con la boca y con todo lo que yo alcanzaba a ver. Por momentos, él le entregaba las hojas y ella las leía, como había ocurrido conmigo en la noche. Luego había un instante de tranquilidad que se acababa cuando don Roberto le quitaba los papeles. Me devolvía atiborrado de normas por cumplir, aunque al mismo tiempo sentí que yo ya no era un sacerdote. No era nada, ni sacerdote, ni hombre, ni civil, nada. En adelante iba a hacer lo que se me antojara, y que el mundo cargara conmigo y me escupiera encima si quería. Cada paso que daba era una especie de paso hacia la libertad. Yo confieso es una audionovela realizada en el periódico El Espectador. En este capítulo, Fernando Araujo Vélez fue el narrador, Andrés Osorio el padre Andrés, Hugo García el padre Benito y Nelson Sierra don Roberto. En este episodio escucharon el Ave María de Händel, Fiesta de Negritos y Borrachera de Lucho Bermúdez. Además, algunos sonidos son de fonotecas de música y efectos gratuitos. La música oficial es de Montaña, una banda de rock bogotana que está buenísima y que pueden conocer con el link que les dejamos en los comentarios. La idea original es de la sección de cultura de El Espectador, integrada por Laura Valeria López, Laura Camila Arévalo Domínguez, Joseph Casañas y Fernando Araujo Vélez. Este último, además, fue el libretista. El diseño sonoro, la edición y la producción son realizadas por David Guarín. Les recordamos que esta audionovela, los podcasts, las investigaciones, los documentales y otros contenidos que se hacen en El Espectador se realizan gracias al compromiso de todos ustedes con el valor de la información, de las historias. Por eso es importante que nos apoyen con su suscripción para poder seguir adelante con la elaboración de contenidos de calidad. A ustedes, una vez más, gracias por escucharnos.